Amén. Un gran saludo a todos. Estamos nuevamente. Oiga, ¿alguno de ustedes tiene frío, no? No, todavía. ¿No? Ah, ya. El frío es parte No, de si mí. les preguntaba porque ayer hizo mucho frío y hoy día fue una cosa muy diferente. Pero estamos entrando en invierno, así que tenemos que prepararnos para eso. Y nada, un gran saludo a todos los que vienen incorporándose, a Jorge, a Edgardo, a Milton, a Carlos, y a los que van a incorporarse un rato más, no sé. Pero lo que tenemos que entender es que para nosotros esto es un privilegio, hermanos míos. Esto es un privilegio que podamos reunirnos de esta manera, porque todavía este asunto de la pandemia nos tiene a todos nosotros como encerrados en casa, sin poder compartir, sin poder visitar a algunas personas. Y es totalmente importante que para nosotros sea algo trascendental el que acudamos a estas convocatorias. Especialmente estas convocatorias que para nosotros son de hombre a hombre. O sea, es trascendental, es importantísimo que nosotros nos congreguemos, que establezcamos esta reunión como una reunión importante en la semana. Si ustedes saben, ustedes recuerdan, hay iglesias que se juntan 4 o 5 veces en la semana y son felices. Nosotros simplemente tenemos 2 reuniones, una de varones y una general el día sábado. Así que les animo a que podamos seguir en este proceso y como les vengo diciendo ya hace rato y le hemos estado compartiendo con el hermano Milton, hagan preguntas, no tan solo que nosotros traigamos una pregunta más o menos pensada y podamos conversar acerca de esta pregunta, sino que ustedes preparen alguna pregunta o déjenla al final y digan, mire, ¿sabe qué? A mí me gustaría que conversáramos de esto, o a mí me gustaría que conversáramos de esto otro. Entonces también a nosotros nos van dando ideas en dirección en la cual poder llevar los temas, porque a lo mejor lo que para nosotros es importante, a lo mejor para ustedes no lo es. Entonces, queremos enfocar todo en que verdaderamente los temas que se vayan conversando y los temas que se vayan tratando sean de real importancia para ustedes, para que ustedes puedan como salirse de las dudas que puedan tener. Así que es muy importante esto. Quiero comunicárselos hoy día y quiero decirles que podemos hacer preguntas, que al final, por ejemplo, al final de la reunión alguien puede decir, ¿saben qué? A mí me gustaría que la próxima reunión o en alguna reunión más adelante habláramos de esto, o habláramos, no sé, de la luna, o habláramos, por ejemplo, como la otra vez estuvo mencionando Edgardo, acerca de que de los juegos, si uno se puede jugar juegos de Play, uno puede jugar, pero en verdad sería bueno que tocáramos temas y habláramos de este tipo de cosas. Para el hermano Milton, desde ahora en adelante está prohibido jugar Play. No, pero en disciplina si se pone a jugar. Me retiro. Me retiro. Tengo que hacer ahora. Pero hablando bien en serio, permítanme meterme, ¿me puedo meter en la conversación? ¿No hay problema? Sí, por supuesto. Igual los saludo. Tenemos a quién, tenemos a Jorgito, y tenemos a Carlitos Junior. Hagamos un incito al tiro, pues, pastor. Hagámoslo al tiro nomás. Saludemos a los que están afuera por nuestro WhatsApp, por Facebook y por Instagram. Constantemente se están renovando las publicaciones. Esta semana el publicador estuvo un poco flojo porque ha tenido pega. Pero ya hoy día me tiraron las mechas aquí en la casa, así que me puse al corriente al tiro. La pregunta es, ¿tienen alguna pregunta, algo que en tu carrera, Jorge, te voy a preguntar derecho, te gustaría saber? ¿O algo que te inquiete o algo que no te quede? No sé, pues hay tantos temas. Onda que para que nos podáis conversar ahora de que algo te ha llamado la atención. Jorgito. No, nada.
No me digáis que tenéis todos los temas claros en Dios, po. Porque No, ni pero, yo, po. Si me viene Sí, una a mejor. la mente, le hablo al tío Carlos y ya está, cuando me viene una a la mente. Pero ahora no tenéis ninguna. Así como que te haya pasado en la semana, que no entendiste. No, no. ¿No? Sí. Por el momento. ¿Y tú, Carlitos Junior? Te saluda a todo esto. Que Dios te bendiga. ¿No tenéis ninguna pregunta Eh, así como para tirar al dintel? Que no sea de la reunión de jóvenes, te caché. yo no tengo o sea, por lo menos yo no tengo ninguna duda. O si alguna No, vez tuve una duda, ya la hice. ya, perfecto. Pero de esas dudas, tú igual podéis compartirlas porque aquellos que nos están escuchando quizás no las sepan, porque tengo entendido a través de Jorge y de ti, bueno, tú soy el hijo del pastor, es como obvio. Y Jorgito también ha acompañado a Carlos durante harto años, ¿no? Pero Sí. de esas inquietudes que ustedes han tenido, ustedes podrían tirarlas para que nosotros pudiéramos resolverlas de alguna manera. También no es malo. Te lo pongo. Miren, quiero interrumpir un poquito esto. Escuché que Carlos no tiene ninguna duda. Entonces, a lo mejor podríamos hacerlo al revés y hacerle nosotros preguntas para que él preparara. Como él tiene todo claro, porque yo no, yo Amén. no. Yo No no. todo, pero a ver, lancen una pregunta si quieren. Ya. No, sí, mira, por eso, mira, estamos introduciendo este tema porque queremos, lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, no sé, tú preguntes algo y lo conversemos en la próxima semana o en algunas reuniones más adelante, pero conversemos el tema que a ti te interesa que podamos hablar. De eso se trata. Y lo mismo contigo, Jorge, o sea, yo sé que estamos conversando la semana y todo, pero exponerlo para que otros lo escuchen, para sacar de duda a otros. Esa es la idea. ¿Amén? Hijo mío también, tú también estás ¿No? incluido. Sí, porque póngase usted, hay un tema que está flotando mucho, que yo creo que Jorge, Carlito y mi hijo y usted, pastor, se ha dado mucho, que es el tema de los trans. Una persona que es trans es que tiene doble sexualidad, ¿no es cierto? Nace con los dos órganos sexuales, pero en el Sí. transcurso de la vida sus padres adoptan que ellos tengan una identidad y algunos quieren la otra identidad. Entonces, ¿Dios avala cambiarse de esa identidad? Está buena la pregunta. No me digan que está mala. Porque igual he estado tratando de averiguar alto, porque es un problema más que psicológico, es un problema médico. Es porque si es verdad, han habido casos, bueno, no muchos, donde puede ser hombre o mujer, tienen útero y tienen aparato reproductor masculino. Entonces es imposible que una persona se pueda desarrollar, pero en ello es posible. Entonces, cristianamente, ¿qué aceptaría el Señor? ¿Cómo andaríamos en eso? Es una buena pregunta. De hecho, creo que me costaría mucho contestarla en estos momentos, porque después de leer, me gusta leer, hay una revista médica que, como te digo, te lo plantea como de una manera médica y científica. No entramos todavía en la creencia. Y la identidad que adopta el niño o niña es debido a su padre. Entonces también se cumple un principio que está obedeciendo a su papá y a su mamá. ¿Me explico? Entonces, se los dejo ahí, la tiro por abajo. A ver. ¿Te saliste? Ya, pues, chiquillos, entonces vamos a iniciar esta reunión en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué te parece, Milton, si inicias orando? Amén, amén, amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos estamos por tu presencia, por todo lo que da. Animoso, Señor, de poder compartir, de poder saber de Jorge, de poder saber de Carlitos Junior, Señor, de saber del pastor, también esperando nueva gente y deseando con todo el corazón de que la obra que se está haciendo en estos momentos, Señor, sea vista. Y, Señor, también darte las gracias porque hemos podido llegar, porque no hemos podido conectar. Y como dice el pastor, es un privilegio tener los medios, porque a veces no nos damos cuenta que quizá el vecino de nosotros no tiene internet o que quizá alguna familia en este momento está pasando por alguna situación incómoda en cuanto a la economía.
pero mi Señor, sabemos que tú de alguna u otra manera podemos confiar en tu promesa, que sabemos que tú eres fiel y que tú respondes. Ahora te pido que tú seas bendiciendo los labios del pastor, que tú seas bendiciendo y que seas quitándonos las caras, que nos alivianes, Señor, que nos seas quitando las preocupaciones y que nos ayudes constantemente a poder entender y que la palabra se aloje en nuestro corazón y podamos hacer la vida. Así que en el nombre de Jesús lo dejamos ante ti. Te pido que tú liberes nuestra boca, que tú liberes nuestro oído, que tú, Señor, liberes nuestro ojo para poder, Señor, desarrollarnos en un ambiente de coinonía y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, yo lo primero que quiero hacer es compartirle y hacerles una pregunta. Y mi pregunta va en esta dirección. ¿Qué entienden por obediencia? Queremos escuchar a los jovencitos especialmente. Mi mujer, mi mujer. Amén. Así que, bueno, aquí en la pantalla, al lado de Milton, está Carlos de Jesús. Así que vamos a partir con él. Bueno, ya por lo que yo tengo entendido de... ¿Cuál era la palabra? Obediencia. La obediencia podría ser la sujeción a alguien, porque a veces uno puede obedecer a alguien y tú no... a veces hay gente que no para a pensar si es bueno o malo. Por ejemplo, coloquémoslo desde el punto de vista de un militar. Él tiene un comandante y ese comandante le va a decir ya, tienes que matar a esas personas. ¿Pero por qué? No, es una orden. Está sobre ti. Eso sería en síntesis bajo mi punto de vista. Bien. Ya. Y si lo llevamos a un estado más simple, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho, pero le pido paz al Señor cuando me pasa, es cuando hay personas que, por ejemplo, no sé, es un guardia de seguridad de algún lugar y se toman decisiones que no corresponden. ¿Y se cree? Y de repente te empieza a exigir cosas o te comienza a provocar en dirección de que tú o le contestes mal o que, por ejemplo, te sujetes a lo que él está diciendo. Pero me he topado con muchas personas que toman autoridad no teniéndola. Y eso en lo personal, les digo, honestamente, yo les abro mi corazón, a mí me molesta mucho. Y tengo que pedirle a Dios paz para tratar a esa persona porque me complica a veces. Así que eso también podría ser algo, ¿no, Carlos de Jesús? Carlos, estamos aquí conversando contigo. Sí, es que estaba en un lugar con ruido. Ya. Contesta. Un segundo. Y ahora sí. Esperamos tu respuesta. Yo espero la pregunta. Bueno, el tema es que de repente hay gente que se toma autoridad que no la tiene. Y yo hablé acerca de, lo di como un ejemplo, de guardias de seguridad que a veces se toman atribuciones que no corresponden y comienzan a provocar molestia y hasta ira en las personas y mucha gente los trata hasta mal, los agarra a garabato. Y a mí una de las cosas que me molesta mucho es cuando ellos hacen eso. Y tengo que pedirle paz a Dios para mi corazón, para poderlo tratar como corresponde, porque en definitiva eso también es una prueba sobre mi obediencia a Dios primeramente y mi sujeción a lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué piensas tú? No se escucha. No se escucha nada. A ver, ¿ahora sí? Sí. Ya.
todo lo que tú habías dicho ya lo había escuchado. Lo que no entiendo es la pregunta, así como, ¿qué opino de la gente que toma poder cuando no lo tiene? Es que te vas a encontrar con eso en la vida, porque tú eres un jovencito. ¿Y cómo vas Sí, a sí. reaccionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a actuar? O sea, depende si un guardia, no hago nada porque no me conviene a mí en lo personal. En cambio, no sé, pues si un profe tampoco me conviene porque me reprueba. A ver, en la mayoría de los casos no te conviene hacer el paro a la persona, pero hay veces que sí es necesario hacerlo porque si no, después te va a estar hinchando todo el rato. Bien. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú, Edgardo, acerca de la obediencia? La palabra obediencia yo creo que es el hacer caso a alguien. Ya. En pocas palabras es. Bien, bien, me parece bien. Mira, a ver, te pongo un caso porque ya que ustedes han sido muy escuetos en su respuesta, les voy a exponer casos para que podamos desarrollarnos un poquito más. Eh, a ver, con tu papá, ¿qué sucede si tú no le obedeces a él? Pues obvio que me castiga. Ah, ya. Entonces, obedecer es una bendición porque no te va a llevar un castigo. Lo que puedo decir es que sí. Bien, bien, mira, nosotros tenemos que entender algo, que hay cosas en la vida que tenemos que obedecer y que no nos gusta. Hay cosas que creemos que tienen que ser de una manera y por esa razón es que a veces nosotros nos complicamos y actuamos mal. Mira, por ejemplo, hoy día en la vida la gente ha bajado los niveles de obediencia. Un ejemplo, antes uno veía a un carabinero en la calle y le tenía respeto a ese carabinero. Si el carabinero venía y te decía alguna cosa, tú obedecías inmediatamente y no cuestionabas nada de eso. Pero hoy día, por ejemplo, el encontrarse con un carabinero en una protesta, alguien que supuestamente está protestando pacíficamente, se transforma en un adversario y no en una persona de autoridad. Se transforma en alguien que yo debo pisotear, que yo debo sacarlo de mi vista porque es alguien malo, porque es alguien que me puede hacer mucho daño. O sea, así piensa hoy día la gente, ¿eh? Y de hecho, aparte de la protesta, aparecen los carabineros como para tratar de calmar la cosa, para que no se escape de la... Y lo primero que hacen es empezar a tirarle piedra y un sinfín de cosas que hoy día aparecen. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos llevar la obediencia al límite máximo. Y aunque no nos guste, el mejor ejemplo que tenemos acerca de esto es Jesús. Y nosotros se supone que somos seguidores de Jesús, ¿cierto? ¿Ya? Y la Escritura dice que Él fue obediente hasta la muerte. Entonces, la vara nos queda muy alta, pero debemos comenzar a practicar y en esto debemos ser diferentes al resto de las personas. No debemos actuar de la misma forma en que actúan los demás. Entonces, es importante que nosotros entendamos bien lo que significa, y no tan solo lo que significa, sino que actuar en obediencia frente a las situaciones. ¿Amén? Amén. Ya, Jorge, ¿qué piensas tú acerca de la obediencia? ¿O qué nos puedes compartir acerca de la obediencia? La obediencia es una cadena de mando ¿Ya? Bien. que,
que es que uno debe obedecer comúnmente a sus superiores. ¿Ya? Salvo, siempre uno va a tener superiores, por decirlo así. Y uno siempre va a tener que seguir reglamentos, órdenes y ordenanzas. Y seguir esas ordenanzas lo más al pie de la letra posible. Eso es lo que me viene como definición de obediencia. Seguir Amén. las órdenes de nuestros superiores. Amén. Mira, ya que tú te estás iniciando en el mundo del trabajo, esto va a ser importante para Edgardo y para Carlos, que en algún momento van a llegar a trabajar y nos van a sostener. Amén, gloria a Dios. Mira, yo creo que tú te has encontrado con personas que tienen un poquito más de autoridad que tú en tu trabajo, en donde hayas trabajado, y de repente sobrepasan eso, a veces abusan, a veces son conscientes. ¿Cómo has llevado a cabo esa situación? Porque yo en lo personal, Dios me probó bastante a mí con jefes no malos, extremadamente malos y pesados, y abusadores. Así que yo podría estar hablando harto rato, pero me interesaría saber tu opinión para que le puedas compartir a los chicos de cómo es el mundo laboral. Y como tú estás recién saliendo al mundo laboral, o sea, ya llevas algún tiempo trabajando, obviamente, pero eres el más joven de nosotros, entonces, de los que estamos trabajando. Y nos hemos encontrado con situaciones, pero me gustaría que compartieras un poco tu experiencia. Ok, mi experiencia, ya, yo voy a hablar de lo que yo he vivido. Bueno, iniciándome, gracias a Dios no he tenido que toparme o trabajar con personas que son muy, muy superiores y se sienten así, porque de que existen, existen. Hay gente que no saluda a los oficinistas o a los administrativos, que simplemente saludan al jefe. Pero gracias a Dios no he tenido que trabajar con esas personas y los que están a cargo mío, mis superiores, por decirlo así, gracias a Dios han sido bien tranquilos, bien empáticos, bien asequibles. Siempre he respetado sus cargos y también he seguido sus órdenes. Por eso de ahí la obediencia. Y gracias a Dios también he podido aprender mucho de ellos. Soy de esas personas que trata de aprender de las personas que uno tiene cerca. Eso. ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Bueno, Papá, no se escucha nada de lo que está diciendo, está inmuteado. El Perdón. micrófono, el micrófono. Ya, ahora sí. Quedé como fluff. Miren, una de las cartas del apóstol Pablo nos habla acerca de esto y nos dice que nosotros debemos sujetarnos a todas las autoridades, porque todas han sido puestas por Dios. O sea, que si hay un juez injusto, ese juez es para tratar a las personas con injusticia. Y ese juez, aunque ese juez es injusto, ha sido puesto por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? O sea, nosotros no tenemos que luchar en contra de ese tipo de personas, sino que orar por ellas para vivir quieta y reposadamente, como dice la Escritura. O sea, todas las personas que son injustas, todas las personas que son malvadas, todas las personas que son, por ejemplo, que hoy día se habla mucho acerca de que las autoridades de gobierno, tanto las de izquierda como las de derecha, han robado, se han apropiado de dinero, han abusado de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación? O sea, nosotros, de hecho, hasta en las votaciones, como cristianos de repente o votamos por uno o votamos por el otro.
Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que nosotros primero deberíamos hacer? Y sujetarnos a la Escritura, y la Escritura a nosotros nos enseña algo, nos enseña que nosotros debemos orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente, o sea, que la oración va a provocar algo en ellos, la oración va a provocar alguna cosa, y tenemos muchos, pero muchos testimonios acerca de eso. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor terminó por honrar al Dios Todopoderoso y declararlo Dios sobre dioses. Por ejemplo, Ciro, hablando del libro de Daniel, Ciro ordenó que hicieran, ¿qué cosa? Que reconstruyeran los muros de Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Provocó y despertó el espíritu de ellos para hacer este cambio. Solamente por la oración, solamente por el ruego y el clamor de algunos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amigos míos y hermanos míos? O sea, nosotros debemos ser totalmente diferentes a lo que es el resto de las personas. Hay muchas personas que obedecen simplemente por aparentar que uno está haciendo bien o correctamente las cosas. Y después por detrás andan pelando al jefe, en el caso de los que trabajan, o pelando al que está en autoridad, o queriendo derrocar al que está en autoridad para subirse él. Pero su propia moralidad no es buena. ¿Me entienden? Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Actuar en obediencia. Y miren, yo estuve leyendo la carta de los Filipenses, y la carta de los Filipenses me habla mucho acerca de eso. Muchísimo. Muchísimo acerca de la obediencia. Mire, tomé algunos pequeños apuntes y en el capítulo 1, por ejemplo, todavía Milton, vamos a leer, vamos a... un ratito más le voy a pedir que lo coloque. Pero, por ejemplo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca de el que él vivir es Cristo. ¿Qué es lo que estaba hablando aquí o qué estaba desarrollando él con esto? En que su vida estaba totalmente consagrada, determinado a servir a Cristo. Y más encima dice que el morir también es ganancia, y empieza a decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que yo me vaya con el Señor o que me quede aquí un rato más? Bueno, por mí me iría con el Señor, pero ¿saben qué? Todavía falta establecer más el reino y el gobierno de Dios sobre ustedes, así que prefiero quedarme. Entonces, eso es obediencia. Eso es una muestra de obediencia. Eso es una muestra de que verdaderamente esta persona, en este caso el apóstol Pablo, él estableció algo. Él estableció que él iba a perderlo todo por amor a Dios. Que él era capaz de dejarlo todo de lado por amor a Dios. Miren, una de las otras cosas que anoté aquí es que él recomienda en el capítulo 1 es comportarse como es digno del Evangelio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que yo me comporte como es digno del Evangelio? ¿Qué significa que yo actúe? Recién estábamos hablando acerca de la forma de enfrentar la vida frente a las autoridades que están puestas. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a esto es que en verdad al enfrentar la vida, nosotros no tenemos que ir como los demás que van y atropellan y sacan de lado a todos o hablan de los demás. Y esto tenemos que entender de una manera, o sea, que verdaderamente nosotros tenemos que actuar frente a la vida como los demás quisieran que fueran con ellos. O sea, en otras palabras, a mí me gustaría que me trataran bien. A mí me gustaría que si voy entrando, no sé, a un edificio me abrieran la puerta. A mí me gustaría que si voy a llegar a mi casa, por ejemplo, mis hijos corrieran a saludarme y hacer una fiesta porque yo llegué. A mí me gustaría que todos
los trabajadores que trabajan conmigo, por ejemplo, o que trabajan con algunos de ustedes, los traten bien, que sean buena gente. O sea, podríamos desear muchas cosas. En definitiva, este ejemplo que lo estoy dando, se trata de eso, que podemos desear muchísimas cosas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Yo sé que a veces se trata de que hay personas que son injustas y que hay personas que verdaderamente no es bueno, o no, de otra manera se los voy a decir. No corresponde que se le traten así porque ellos tratan mal a las personas, porque ellos son maltratadores. Ellos son personas que solamente piensan en pisotear a los demás, por ejemplo, y no actúan bien en la vida. ¿Cómo yo voy a tratar bien a esa persona? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Pero Dios nos dice y nos enseña que verdaderamente la obediencia nos lleva a eso. O sea, imagínense, nuevamente volvemos a Jesús. Imagínense todo lo que vituperaron a Jesús y él cayó y cerró su boca por amor a ti y a mí. Porque si él hablaba, si él decía algo, si él pronunciaba alguna palabra, se morían de inmediato. Venían ángeles a socorrerlo y destruían todo lo que había ahí. Porque recuerdan algo, recuerdan de que llegó un momento de la historia, o sea, dos momentos en realidad, que nosotros lo conocemos muy bien, que la maldad del hombre a Dios le llegó hasta aquí, que fue en el diluvio, y la segunda vez que a Dios le llegó la maldad del hombre hasta aquí, fue en Sodoma y Gomorra. Entonces, tenemos que entender de que todavía la maldad del mundo no llega a ese punto. Pero nosotros tenemos que ser capaces de no actuar como los demás. Recuerden que nosotros somos luz y nuestra obediencia a Dios primeramente nos lleva a eso. Nos lleva a que verdaderamente nosotros actuemos como hijos de luz. Nos lleva a que no seamos como los demás. Nos lleva a que si alguien te trata mal, es como dijo Jesús, tienes que colocar la otra mejilla. Yo sé que es complicado lo que estoy hablando y es complicado el tema, pero es importante que nosotros en la medida de nuestra edad vayamos aceptando este tema y vayamos incorporándolo dentro de nuestra vida. Y no tan solo eso, sino que dentro de nuestra mente. Porque para allá va el tema, porque vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca de lo que debemos pensar, de lo que debemos actuar. Y la obediencia es parte de eso. O sea, la obediencia, uno tiene que analizarla primero en la mente para poder actuar frente a las situaciones y frente a las adversidades de la vida. Mire, el capítulo 2, aquí nos deja, pero tremendamente muy lejos. Dice, anoté un párrafo y dice, sintiendo lo mismo que sintió Jesús. El capítulo 2, por ejemplo, habla acerca de Jesús no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo y dando su vida y entregando su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay una frase especial ahí que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Qué está diciendo aquí esta palabra? ¿Qué está diciendo esta frase? Que a mí me destapó la cabeza cuando la llevé hacia la obediencia, cuando la traté de entender hacia la obediencia. Porque verdaderamente, en serio, hermanos míos, o sea, Él quiso salvarnos a toda costa. Él se despojó de todo para podernos salvar. Porque Él no podía venir a este mundo siendo la deidad que Él es. Entonces tenía que despojarse de esa deidad y tenía que introducirse en un hombre para podernos salvar. La única forma de rescatarnos era que Él tenía que venir a morir, pero no tan solamente venir a morir, así simplemente decir, ya, yo vengo y me sacrifico, sino que Él tenía que venir a morir como un hombre. Porque el hombre era el que había pecado, el hombre era el que había rechazado a Dios, el hombre era el que había provocado la ira de Dios con la desobediencia.
Y nosotros hoy día estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de que verdaderamente la obediencia tiene que ir guiada y tiene que ser conducida por el Espíritu Santo. Tiene que ser conducida por Dios. Y aunque no nos guste, eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Mira, aunque no me guste, porque de hecho Él, cuando se va al Monte de los Olivos a orar, y que invita a Pedro y a Juan, y los invita a orar, y cuando se devuelve están durmiendo, cansados, Él lo que le estaba diciendo al Padre: no quiero sufrir esto, no quiero padecer esto. Cuando Él dice, pasa de mí esta copa, está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Esto va a ser muy doloroso, va a ser muy cruel, va a ser muy fuerte para mí, no quiero hacerlo. Pero Él termina diciendo algo especial, trascendental, poderosamente fuerte en nuestras vidas, y es que Él dijo, no quiero, pero que se haga tu voluntad. Yo voy a obedecer hasta la muerte, voy a obedecer aunque me duela, voy a obedecer aunque me castiguen, voy a obedecer en todo sentido. Y el castigo fue muy fuerte, muchísimo, muy fuerte. Entonces, Él nos dejó esa situación y nos provocó y nos provoca un determinarnos a nosotros a seguirle, a servirle. Y el apóstol Pablo dijo que todo lo estimaba en pérdida. Cuando él habla de eso, quiero que entiendan esto por favor, cuando el apóstol Pablo habla de que lo estima en pérdida, está hablando de que él era un hombre, mira Edgardo, para que podáis entender, si tú encuentras a tu papá muy inteligente, muy sabio en muchas cosas, el apóstol Pablo era, por decirte un número, 10 veces más sabio, 10 veces conocía más la escritura, 10 veces más, él era un todo. Y en ese todo, él tomó toda esa sabiduría y la tomó por basura, porque él lo que ahora se le estaba presentando era la revelación de lo que él entendía ahora. La muestra del Mesías, porque él tenía su entendimiento cegado antes de eso. A tal punto que fue capaz de perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, encarcelar a los cristianos y llevarlos de una ciudad a otra para que fueran castigados en donde ellos querían. A ese punto. Él odiaba a los cristianos, siendo que era un hombre que amaba la escritura. Entonces, vino el amor de Dios sobre él, se reveló Cristo a su vida, se le presentó, se le manifestó, como se nos ha manifestado a nosotros. A lo mejor no en presencia, pero sí de la forma en que Él escogió. Dios escogió manifestarse a la vida de Milton, a la vida de Carlos, a la vida de Jorge, a la vida de Edgardo, a la vida de Cristian y a mi vida. Él se manifestó de una manera tan especial que hoy día estamos aquí y estamos sirviéndole, estamos honrando su nombre con estar juntos aquí y con compartir acerca de este tema que tiene que ver con la obediencia. Es importantísimo que nosotros entendamos esto y de la mente lo traspasemos a nuestro corazón para que de la abundancia, de la obediencia que tenemos a Dios, salga por nuestra boca. Como un ejemplo de vida, como un ejemplo de que verdaderamente nosotros tenemos que ser capaces de obedecer a este punto. Y obedecer aunque no nos guste. Aquí tanto Jesús como el apóstol Pablo nos dejaron la vara muy alta. Y él termina diciendo algo especial en el capítulo 3. Por si acaso, Cristian, estamos hablando acerca de la obediencia. Y hola, bendiciones. Estamos hablando acerca de la obediencia y estamos compartiendo un poco, yo estoy compartiendo un poco la carta de Filipenses. En general, estoy hablando de algunos puntos y vamos a llegar al capítulo 4, versículo 8 en adelante, que es el tema central. Entonces, ¿cuál es la situación de todo esto? Que él determinó su vida el apóstol Pablo y dijo, prosigo a la meta. O sea, ¿qué significa esto? Que voy a avanzar aunque
las cosas vayan mal, que voy a seguir adelante aunque nadie esté conmigo, que voy a avanzar porque simplemente Dios puso su mirada sobre mí y Él me llamó y Él se estableció sobre mi vida y Él me confirmó. Ninguno de nosotros ha sido llamado por los hombres, ninguno de nosotros ha sido apuntado como tú vas a ser parte de mi congregación. No, nosotros somos parte del reino de los cielos, somos parte del cuerpo de Cristo porque Dios nos dijo, ¿quieres ser rescatado? Te ha recogido a cada uno de nosotros, nos recogió a cada uno de nosotros con un amor extraordinario, con un amor que sobrepasa todo entendimiento, como dice Juan 3:16, porque es incomprensible que alguno de nosotros pueda dar la vida por otro. Y si alguien osa dar la vida y morir por otro, ¿qué ha sucedido? No por toda la humanidad. Eso nadie lo ha hecho. Eso nadie lo ha compartido. Entonces es importante y es trascendental entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio que hizo Dios por nosotros. Que no fue tan simple y no fue tan así como, ya, sí, está bien, sí, yo soy cristiano, sí, también. No, nuestra obediencia tiene que ir más allá de simplemente reconocer que soy cristiano, porque hay algunos que también lo ocultan o no lo mencionan o pasan desapercibidos por la vida y de repente alguien alguien del grupo se convierte y ese comienza a hablar acerca de Cristo porque está enamorado de Jesús y de repente le decimos así tímidamente, yo también soy cristiano. Y yo nunca me di cuenta. ¿Me entienden? O sea, es importantísimo que aunque las cosas vayan en sentido contrario, que aunque la situación vaya en un sentido que no corresponda, nosotros tenemos que proseguir hasta la meta. Y nuestra meta es cumplir el propósito que Dios nos dio y segundo, llegar hasta el final. Hasta el final. Y ahora quiero que compartamos la palabra en el capítulo 4, versículo 8. Amén. Y la palabra dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. El Dios de paz y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acerca de esto? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? O sea, dice que yo debo pensar. El hermano Milton estaba hablando la semana pasada acerca de la mente. Y yo dije, este tema no se puede cortar, este tema tenemos que seguirlo adelante porque hay mucho que decir acerca de esto. Y nuestra mente es un campo de batalla, en donde si yo permito que algo que me gusta mucho invada mi mente y mi corazón, eso va a ser lo que yo refleje delante de los demás. Si yo, por ejemplo, aquí voy a tocar algún tema sensible. Si yo soy muy asiduo a los juegos, a los juegos que tienen que ver con... ¿Cómo se llama, hermano Milton, ese tipo de juego? ¿Cómo se llama? Videojuegos. Los videojuegos, gracias. PlayStation, consola. Sí. Ya, pero Edgardo lo relacionó muy bien y dijo los videojuegos. Por ejemplo, miren, aquí en mi casa, yo no juego nada de eso, nunca me gustaron. Los conocí en mi época de joven, alguna vez fui joven, los conocí, pero nunca me llamaron la atención. Pero si mi hijo, por ejemplo, yo le permito que él juegue,
Así que no es que se prohíba esta situación. No es que sea malo o no es que sea algo que pueda apartar tu corazón de Dios. Pero sí tienes que tener el cuidado en que esto no sea el centro de tu vida. Que lo que hagas, y ahora lo llevamos a otro ejemplo, por ejemplo, hay personas que son trabajólicas, que viven para el trabajo. Yo siempre tuve un lema, y mi lema decía que no hay que vivir para trabajar, sino que vivir por el trabajo. ¿Por qué? Porque este fue mi lema, porque conocí personas que simplemente en la vida trabajaban tanto, se esforzaban supuestamente por darle mayor beneficio a sus hijos para tener más dinero en la casa, que en definitiva su hogar se estaba destruyendo y ni siquiera tenían idea de que estaba pasando eso. Entonces, de repente terminaron separados, destruir una familia, y simplemente por el deseo afanoso de conseguir mayores logros. Eso es un ejemplo que yo lo vi mucho en mucha gente, y conocí mucha gente que terminó separada y familias destruidas por causa de ser trabajólico, ya sea el hombre o la mujer, porque aquí no podemos inclinarnos solamente hacia un lado. Y así como les mencionaba los videojuegos, les puedo mencionar un montón de ejemplos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el centro de todas las cosas, que el 60, el 70, el 80, el 90% de nuestros pensamientos tienen que estar conectados con Dios. El 40, el 30, el 20, el 10% tiene que estar conectado con la vida diaria. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que compartir con los vecinos, algunos trabajan al patronado, otros trabajan independiente, pero todo el mundo, algunos como ustedes, por ejemplo, los chicos tienen que ir al colegio, o sea, tienen que compartir con el resto del mundo. Tenemos que ser parte de este mundo, pero el mismo apóstol Pablo también nos dijo algo importante, nos dijo que nosotros estábamos en este mundo, pero no pertenecíamos a este mundo. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos que entender de que la obediencia a Dios tiene que ver con esto. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca del tipo de pensamiento que tenemos que tener, o sea, nos recrea bastante y nos dice que si hay algo digno de alabanza, si hay algo justo, algo puro, algo honesto, o sea, comienza a decretar cosas y a hablar cosas que verdaderamente gran parte de esas cosas no están en nosotros. Y tenemos que ser honestos, o sea, nosotros pensamos en otras cosas, nos distraemos con muchas más cosas, pero verdaderamente el apóstol Pablo termina diciendo algo especial. Dice que en esto tenemos que pensar, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que de buen nombre. O sea, que verdaderamente eso sea la totalidad de nuestros pensamientos estén conectados con Dios en ese sentido. Y es más, termina diciendo él algo importante en el versículo 9, termina diciendo que todo lo que aprendiste de nosotros, todo lo que oíste, todo lo que viste, o sea, aprendiste, ver y oír, todo eso hay que hacerlo. Dice obedecer. Entonces, aquí se nos llamó a nosotros. Aquí se nos llamó a que verdaderamente seamos hombres, en este caso obedientes. Y nosotros vamos a bendecir a mucha gente con nuestra obediencia. La obediencia es parte de la vida de un hijo de Dios. Miren, ningún hombre que dice ser hijo de Dios, si no obedece, está considerado dentro del pueblo de Dios. Es más, miren, lo tengo por aquí, pero en definitiva no quise tomarlo porque quería llegar luego a este punto. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses de que hay unos que están escritos en el libro de la vida y que debemos perseverar en eso.
Entonces, para ser parte o para estar incluido en el libro de la vida, aparte de nuestra determinación de servir a Dios, comienza todo un mundo. Y ese mundo nuevo en el que hoy día estamos inmersos, en el que hoy día estamos caminando y militando, una de las grandes cosas es la obediencia. Si vamos al Génesis y vemos la única ley que Dios le presentó a Adán y a Eva fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el hombre, el ser humano por naturaleza, es desobediente. Más ahora que está el pecado. Entonces nosotros tenemos que luchar en contra de eso. Tenemos que luchar a tal punto que primeramente tenemos que meterlo en nuestra mente. Que primeramente tenemos que ir entendiendo cada una de estas palabras. Que se van dando, que se van ordenando y van dirigiendo nuestra vida. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no podemos decir yo voy para donde quiero, vivo como quiero, hago lo que quiero. No, verdaderamente nosotros ya perdimos ese privilegio. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios diga, de la manera en que Dios diga y a la manera que Dios determine. Mire, alguien por ahí decidió hacer la voluntad de Dios a medias. Y porque la hizo a medias, y esto está en el Antiguo Testamento, fue desechado. Me estoy refiriendo al rey Saúl. Él era un rey que en un principio era un hombre que servía a Dios. Dice la Escritura por ahí, entendiendo un poco de la vida de él, que aún él en algún momento hasta profetizó. Estuvo ahí metido en medio con algunos profetas. Entonces, él se creyó con un derecho que Dios nunca le dio. Él se creyó con un derecho de mandar porque él ahora era rey y él le hacía las cosas a su manera. Entonces, cuando las cosas marchan de una manera y Dios dice que la hagas de esta manera y de esta forma y no recojas nada aquí o no toques algo o no vayas en esa dirección o como le dijo al apóstol Pablo, no entres en esta ciudad, él no entró. Ni siquiera cuestionó nada. Entonces tenemos que entender algo, tenemos que entender de que verdaderamente nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer aunque no nos guste. Por eso le preguntaba a Edgardo con respecto a la obediencia hacia los padres. Y a Jorge le preguntaba en relación a su trabajo, porque él ya es un joven y que ya está trabajando y que se va a encontrar con situaciones que le compliquen. Entonces, es importante entender que verdaderamente nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que aprender la obediencia y sujetarnos en todo lo que Dios determine sobre la Escritura. Y esto tenemos que meterlo aquí primero en nuestra mente, para que conjugado llegue hasta nuestro corazón, descienda hasta nuestro corazón y sea un hábito en nosotros. ¿Por qué tenemos que complicarnos la vida en no obedecer? ¿Saben qué? Yo, sin ser cristiano, descubrí algo. Yo tenía alrededor de 10 años y mi mamá era una mujer muy pegona. Volaba una mosca y se desordenaba algo y ¡guau! La cachetada, un plato por la cabeza, un palo si tenía un palo en la mano, la wincha del cable de la plancha que antes se sacaba, no venía conectado, y nos daban. Entonces, yo entendí algo y entendí de que si yo le decía que sí en todo a mi mamá, iba a conseguir muchas cosas. Y partí. Al principio no me gustó, sí, pero después disfruté de eso. Y les cuento por qué, porque mi mamá me decía, por ejemplo, hijo, vaya a comprarme el negocio. Yo era el mayor, así que era el que tenía que llevarme todas las responsabilidades y asumir los castigos hasta de mi hermano. Si mi hermano se portaba mal, yo también los tenía que asumir. Y la situación estaba en que mi mamá me decía, ya, vaya a comprar. Ya, yo iba a comprar. La primera vez. Después me decía, oh, se me olvidó esto. Otra vez iba a comprar.
Y después más tarde, hijo, vaya a comprar. Y de repente me daba rabia en mi corazón porque yo decía, pero pucha, pero ¿por qué no manda a comprar todo al tiro aquí? Y era su forma y su sistema de actuar en la vida. Y yo le obedecía y le obedecía y le obedecía. Y después el fin de semana, no sé, yo le decía, mamá, necesito plata para hacer esto, o para comprarme esto, o quiero comprarme esto. Mi mamá siempre, ahí tiene, mijito, ahí tiene, mijito, ahí tiene, hijo mío, ahí tiene. Y siempre me concedía hasta los más mínimos deseos porque yo era obediente. Y yo, sin ser hijo de Dios, entendí que la obediencia era algo, es una ganancia total. Porque me evitaba pleitos con mi mamá, me evitaba que mi mamá me estuviera pegando todo el rato. Porque mi mamá era súper pegona. Sumamente pegona. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Con este ejemplo que les estoy dando. Que verdaderamente el obedecer es ganancia. Y el obedecer significa la obediencia para nuestro Dios. Si Dios dice que algo es negro, tiene que ser negro, aunque tú lo veas rojo, lo veas azul, lo veas blanco. Es negro. Y no cuestiones nada. No preguntes nada porque sabes que tú al final de cuentas, tu vista y mi vista es sumamente corta. No sabemos lo que hay más allá, no entendemos lo que hay más allá, no comprendemos nada. Porque somos limitados, porque somos finitos. Y porque somos así, es mejor obedecer a Dios. Miren, hace un rato atrás estuvimos viendo con mi hija y con mi esposa, estuvimos viendo una película que se llama Cuarto de Guerra. Es espectacular, espectacular porque ahí te muestra acerca de la obediencia. Y la anciana que está educando a su discípula en cuanto a la obediencia, le enseña a que ya no debe pelear con su esposo ni discutir con él por las cosas que haga. Ella tiene que presentárselo a Dios y orar y clamar delante de la presencia de Dios. Yo sé que esa es una película, pero quiero que entiendan la trama de esto y que tiene que ver con que tú debes doblar tus rodillas y presentarte delante de Dios y clamar al Dios justo por su justicia. No hacer la justicia por tus propias manos, no desquitarte si alguien te hizo daño. Ustedes me van a entender, los jóvenes, que si, por ejemplo, no sé, uno de los hermanos viene y le pega un golpe, ¿qué es lo que hace el resto? Devuelve el golpe. Pero lo que un hijo de Dios deberá hacer es no devolver el golpe. Porque si yo me encuentro con un hermano o con una hermana que es peleón, que es pegador, que aquí, yo lo que debo hacer es orar por él, para que Dios lo transforme. Debo orar y clamar delante de la presencia de Dios. Y como dice el hermano Milton, o te lo llevas o te lo mando. Amén. Hermanos míos, miren, la obediencia es algo que al principio no causa gratis, no causa agrado. En verdad, yo les digo, soy honesto en decirlo. No causa agrado. No causa alegría. De hecho, quiero contarles algo, ya es un testimonio más personal mío. Pero quiero decirles que cuando yo recién me convertí era un jovencito y la verdad es que Dios comenzó a tratar mi vida en muchas áreas y trató mi vida con algo que yo no quería y no quería soltarlo. Y me fue muy difícil y estuve mucho tiempo de alguna forma como luchando con Dios porque no quería hacerlo. ¿Y qué es lo que es? Ahora se los voy a contar. Mi papá, a pesar de que yo viví toda mi vida con mi papá, porque mi papá era un hombre muy presente en cuanto a lo económico y en cuanto a la alimentación, muy presente él, un hombre muy bueno para trabajar, pero un hombre maltratador. Él golpeaba a mi mamá. Y en mi corazón se comenzó a formar odio contra él. Al punto de que yo odiaba tanto a mi papá que muchas veces deseé matarlo. Y
Y cuando yo llegué al conocimiento de Dios, Dios trajo sobre mí el que yo lo perdonara. Y yo no me gustó. Y les abro mi corazón y fue muy duro para mí el hecho de decir, el hecho de enfrentarme a mi papá y decirle, porque yo encontraba que era injusto. Él me había hecho daño a mí, él le había hecho daño a mi mamá, él le había hecho daño a mi hermano. Y yo tenía que ir a pedirle perdón. ¿Por qué? Si era injusto. No tenía nada de comprensivo para mi mente. Pero Dios seguía insistiendo, ve y pídele perdón, anda y pídele perdón. A veces creía yo engañar a Dios y le decía que sí, pero no lo hacía. Hasta que Dios me puso entre la espada y la pared. Les tengo que decir que pasó un largo tiempo, no fue algo fácil para mí. Y más encima, cuando llegué y le dije a mi papá, le dije, papá, necesito conversar contigo. Aparte de eso, mi papá era una persona iletrada, había que hablar con él cosas con palabras muy simples y sencillas para que él te pudiera entender. Entonces, cuando pasó esto, yo me senté y le dije, papá, necesito que te sientes y que hablemos. Y cuando lo confronté y le dije, papá, mira, ¿sabes qué? Yo por muchos años he guardado resentimiento en mi corazón, por muchos años he guardado esto, porque yo vi mucho maltrato, porque vi muchos golpes, y te quiero pedir perdón porque yo no debía haber hecho esto. Yo debería, mira, hasta el día de hoy me causa complicación la situación. Pero quiero decirles que al final de cuentas, yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón, porque guardé resentimiento en mi corazón contigo, y no debe ser. Mi papá me miró fijamente a los ojos y me dijo, aquí no hay nada que perdonar, y se dio media vuelta y se fue. Entonces, en ese momento, yo entendí por qué Dios me mandó a hacer eso. Y en ese momento, aunque la respuesta fue dura, aunque la respuesta, yo esperaba que él me dijera, ya hijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, fui un mal hombre, no sé, que me diera alguna explicación. Pero él no lo hizo. Pero Dios me liberó a mí, liberó mi corazón. Y por eso pude entender que de ahí en adelante yo comencé a amar a mi papá. Incomprensiblemente yo lo odiaba, pero incomprensiblemente comencé a amarlo. Y el odio que había en mi corazón contra él ya no fue nunca más. Y comencé a buscar estrategias, a buscar la forma de que él pudiera compartir conmigo, porque yo desde muy niño siempre fui como un poco delicado, y mi papá era de esos machos brutos, y los juegos que mi papá hacía conmigo y con mi hermano era... De repente jugábamos a la pelea y de repente la mano de él se pasaba un poco más de la meta y a mí me dejaba llorando. Pero mi hermano se caía y se volvía a parar y seguía jugando con él. Entonces él prefería a mi hermano antes que a mí, porque yo era más delicado. Entonces tuve que introducirme en la vida de mi papá, ver la forma de compartir con él, ir a verlo su trabajo, ir a hacer un montón de cosas. ¿Y qué me llevó esto? A que en el lecho de su muerte mi papá se arrepintiera de su mal camino y le pidiera perdón a Jesús y tuviera un encuentro con Jesús. Entonces, todo valió la pena, hermanos míos. Todo valió la pena. El esforzarse por perdonar a alguien, aunque te haya hecho mucho dolor, aunque te haya causado mucho daño, es parte de la obediencia. Es parte de tu crecimiento como hijo de Dios. Yo no sé lo que hayas vivido, no entiendo si tú has vivido o no esta situación, pero yo te quiero contar de que yo la viví y que Dios verdaderamente trajo su vida sobre la mía y me amó a tal punto que quiso cambiarme, quiso renovarme, quiso restaurar mi vida,
quiso traer bendición sobre mi vida. Pero a veces la bendición no nos agrada, porque tenemos que hacer cosas que no nos gustan, porque tenemos que vivir de una manera que a lo mejor no nos va a gustar. Por esa razón es que Dios transforma la vida de las personas. Por esa razón es que Dios transforma la vida de los cristianos. Por eso que los de afuera nos llaman la religión de los arrepentidos. Porque verdaderamente ya no vivimos de la manera que vivíamos. Ya no vivimos ni tratamos a las personas como las tratábamos antes. Por eso que la gente ve cambios en nosotros. Por eso que la gente quiere conocer a Dios, porque te conoció de una manera. Y cuando llegó Dios a tu vida, la cosa cambió. Y eso es obediencia, mi hermano. Eso es obediencia, amigo mío. Es algo duro de tratarlo. Y si tú que estás escuchando o vas a escuchar este mensaje, ¿te ha pasado algo similar? ¿O has vivido alguna cosa peor? Por favor, tenlo presente. Mándanos un WhatsApp, te vamos a llamar, nos vamos a comunicar contigo, porque la vida no es fácil. Nunca ha sido fácil. Y si no has tenido un padre presente, o si lo has tenido presente como yo lo tuve, pero era un padre golpeador y maltratador, o si viviste otra cosa, o ni siquiera viviste con tus papás. Entonces, todo tiene una razón de ser, hermano mío. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Tú no debieras haber pasado por esto, ni debieras haber pasado por esto otro. Los hijos son para que crezcan felices. Los hijos son para que vivan una felicidad. Y si tú viviste alguna situación o viviste algo peor de lo que yo estoy contando, ten presente de que Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere restaurarte completamente. Dios quiere traer felicidad. En Filipenses también dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, que nuestra felicidad no dependa de las circunstancias. Nuestra felicidad no puede depender de lo que vivimos, de lo que pasa, de lo que no pasa. Nuestra felicidad está puesta en Dios. Nuestra felicidad está puesta en Dios. Y si está puesta en Dios, aunque el mundo se caiga a pedazos, Dios tiene una solución para ti. Siendo un hijo de Dios, viviendo para Dios, estableciendo el reino de Dios sobre tu vida y sobre tu corazón, ten presente que Dios se va a ocupar de ti. Dios se va a ocupar de tus necesidades. No te estoy diciendo que Dios te va a solucionar los problemas, no te estoy diciendo que Dios va a venir sobre ti a llenarte de riqueza. Lo que te estoy diciendo es que si eres capaz de dar un paso de fe y de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y verdaderamente en tu corazón has hecho esta oración de corazón, Dios se va a ocupar de ti y te va a llevar y te va a conducir y va a transformar tu vida. Y por consecuencia de eso, va a venir y va a cubrir tus necesidades. Pero es un paso primero y después el otro. Nosotros como hijos de Dios te decimos que la vida va a ser igual como la vivías antes. Vas a tener los mismos problemas, vas a tener las mismas dificultades y a lo mejor hasta más. Pero ¿sabes qué? Nosotros queremos seguir viviendo esta vida. Queremos seguir viviendo la vida de Jesús. Porque ha producido felicidad, porque ha traído tranquilidad, porque ha traído paz a nuestras vidas. Porque ha traído alegría y regocijo. Mira, yo pensé que nunca iba a tener una familia. Yo pensé que nunca iba a poder ser capaz de amar a alguien. Me refiero a una esposa. Pero ¿sabes qué? Dios en el momento adecuado trajo a mi esposa. Dios en el momento adecuado me dio una familia. Dios en el momento adecuado me dio hijos para amar, para corregir, para impulsarlos en el camino. Pero la verdad es que yo pensaba que ya no iba a pasar nada. Que no iba a ser capaz de tener una familia, que no iba a ser capaz. Pero Dios en el momento adecuado trajo la felicidad que compone una familia. Entonces, verdaderamente, si hoy día tú ya eres padre de familia, si hoy día tú ya eres parte de una comunidad,
y quieres conocer a Jesús, están las puertas abiertas. Porque Jesús puede ordenar tu vida y terminar ordenando la vida de tus hijos y del resto de tu familia. Eso es trascendental. Si tú eres una persona que verdaderamente a lo mejor está metida en las drogas, o está metida en el alcoholismo, o está metida en otras cosas, Dios tiene la solución. Dios tiene la solución para ti. No importa lo que pase, no importa las situaciones, Dios tiene la solución. Dios está preocupado y ocupándose de tu vida. Ahora es momento que tú le abras la puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, que yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si quieres, yo puedo entrar, pero Él está llamando. Él tiene un llamado sobre tu vida. Él tiene un llamado sobre tu corazón. Es importante que tú le abras la puerta y le permitas entrar a Dios. Así como un día entró en la vida de nosotros. Te digo, y te lo pueden confirmar mis hermanos, no somos personas perfectas, ni pretendemos ser perfectos. Solamente estamos haciendo nuestra labor como hijos de Dios por obediencia, porque le amamos a Él, porque entendemos que el propósito y el plan de Dios es sanarnos completamente y prepararnos para la vida eterna, que es lo más hermoso que nos puede suceder. El entender que ya no va a haber una vida de sufrimiento. Algunos dicen por ahí que el infierno está aquí, en la tierra, y que todo se paga aquí en la tierra. No es así. No es así. Es trascendental entender esto. Te pongo un ejemplo así de simple. Yo, cuando hablo acerca de este tema, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y estoy hablando de Hitler, un genocida, un asesino. Y la historia, al principio nos mintieron y nos dijeron que él se había suicidado. Pero hoy día sabemos, acerca de documentales y un montón de cosas, que el tipo murió de viejito y que no pagó nada y que no, aquí en esta vida no hizo nada. Estuve viviendo aquí en Argentina, en Brasil, en Paraguay. El tipo se vino desde allá, dejó a alguien ahí muerto, tomando su lugar y todo el mundo creyó que era él. Y el tipo vivió feliz y contento. Así que no pagó nada. Entonces, no creas que el infierno está aquí en esta tierra y que lo vamos a pagar todo aquí, porque hay muchos que no pagan. Hay muchos que no van a pagar nada. Y se van a ir de esta tierra sin haber pagado un peso por el daño que hicieron. Entonces, la vida de Dios te trae felicidad y te trae una vida eterna. El infierno es real, hermanos míos. No quiero asustarte con lo que te estoy diciendo, sino que quiero que entiendas de que nosotros hemos decidido servir a Cristo. Hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia que tú tengas. Y para conocer la voluntad de Dios hay que leer la Escritura. Y juntarte en comunidades que te enseñen la Escritura. Y juntarte con otros que te van a enseñar y que te van a ayudar a conocer al Dios que nosotros conocemos. A vivir para el Dios que nosotros vivimos. Y a entender al Dios que nosotros entendemos. Te dejo esta invitación. Dejo este espacio para que si alguno de mis hermanos quiere hablar alguna cosa, quiere compartir, yo el tema lo dejo hasta aquí. Dios les bendiga mucho. Si alguno quiere decir algo, amén. Jorgito, ¿algo que quiera añadir? ¿Algún comentario que salga del fondo de tu corazón con respecto a este tema? Bueno, es que es bien largo lo que quiero conversar, entonces... Dale nomás, yo- dale, no ¿Ah? te preocupes, dale. Es que para mí es largo y a mí me gusta conversarlo con detalle, bien clara la verdad. Pero estuvo bien interesante el tema. ¿Esto es solo con el pastor o después puedes conversarlo la próxima semana? No, sí se puede conversar la próxima semana. ¡Ah, Lo que genial! pasa es que ahora escuchando, estuve como, sobre todo lo que empezamos a hablar del principio, que habló el pastor Carlos, de la obediencia y las autoridades. Ese es un tema que me gustaría conversarlo con él y detallarlo bien. Y ahí, Ok. ahí el próximo miércoles compartirlo. No, debatirlo, lo tiraste, ya listo, lo vamos a estar esperando.
Va a ser genial, sí, pues, obvio. Sí, está genial, genial. Qué bueno que se están abriendo los ojos, los oídos y la mente. Carlito, algo que decir, aunque estuviste ausente un poquito porque creo que se te cargó el teléfono. Carlito Junior. Sí, sí, estoy acá. Más que del tema principal, quería recalcar que me gustó la pregunta del principio, que era ¿qué es la obediencia? Eso. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué te gustó esa pregunta? No, no puedo. No. O sea, y es un poco extraño, o sea, no es como, no sé, qué es el odio o algo así. El obedecer es como más diferente a los otros temas. No menos difícil. No, no es menos difícil, más diferente. ¿Te ha sido difícil obedecer? Sí. Este joven es sincero, porque yo que tengo 40 años, a veces cuando uno entra a un matrimonio dice, no, yo soy cabeza, por lo tanto aquí rigen con regla de palo, pero la verdad que no es así. Cristian, algo que decirte, saludamos en el nombre del Señor, qué rico estar contigo, qué rico contar contigo, qué rico saludarte, y a todos por igual. A todos por igual. Cristian, algo que opinar dentro del fondo de tu corazón que puedas contribuir o saludar simplemente o hablar de algo o proponer algo para la próxima semana. Hola, amados, bendiciones para todos. Hola. Hola. Sí, no, bueno el tema. Lo encontré, sí, acertadísimo, como siempre. Y me gustó harto las intervenciones como más personales que hizo ahí el siervo, me gustó. Estaban bien buenas, sí. ¿Y Interesante. tu obediencia cómo está? Hay que Mi aprovechar de preguntar. obediencia, No te escabís por los palos, pues. sí, espero estar más del 10%. Bueno, al menos el hombre es sincero. Hay humanidad en él. Sí. Entonces, bueno, tú no nos puedes acompañar porque tú tienes que... No, mentira. Porque aquí habemos puros santos. Sí. Qué Bueno, bueno. santos que pecan, como dice la escritura, pero sí. Sí. A ver, bueno, la verdad es que, bueno, este es un tema que va muy de la mano con un hábito. Cuando uno, a ver, hay siempre que se habla un tema, generalmente uno lo escucha de una manera de decir, no, yo soy siervo de Cristo y me elevo a las nubes, me caigo y me vuelvo a subir como en la capa de Superman. Pero la verdad que cuando un siervo de Dios, ya sea incluso en la familia, hijos también, que a veces nosotros como papá escuchamos a los hijos, es un asunto que uno lo ve más por su entorno. Porque muy bien lo que habló el siervo sobre la obediencia es uno piensa que a medida que que uno va creciendo, la obediencia va siendo menos y menos y menos. Por lo tanto, uno se transforma como en una especie de autoridad y menos obedece. Pero la verdad que como papás, que como siervos, que como amigos, hermanos y personas que estamos dentro de un matrimonio o noviazgo o hermandad, también debemos de ser obedientes. Y hay, el diccionario lo define como la acción o voluntad de acatar algo. Y bíblicamente también tenemos que acatar una voluntad. Pero del dicho al hecho siempre he dicho que hay un camino bien larga. Y tiene que ver, como dice el pastor, con un concepto bien grande con respecto a la mentalidad. Y la Biblia tiene una cantidad de versículos con respecto a la obediencia y cada versículo es un mundo. Y a veces nosotros cuando sabemos cosas, porque estamos muy indolentes a cuando nos hablan o nos dicen algo. Y
y no pescamos el 100% de lo que eh, eh, alguien habla. Si generalmente cuando nosotros conversamos con una persona, hablamos con una persona, pero muy rara vez estamos pensando en otra cosa. Pero siempre Dios tiene el momento correcto, la ocasión correcta, el versículo correcto. Así que no quiero sumarle más al tema de lo que el siervo ya habló, pero sí decir que hace muchos años yo aprendí que incluso la obediencia es mayor aún que un milagro, porque la obediencia viene netamente de la palabra de Dios y es lo que Dios lo instauró, y de hecho fue lo primero que el enemigo trastabilló. El primer pecado fue la desobediencia. Ahora, si tú y yo, en lo personal, tú y yo tenemos esta ganancia, hay que tratar de aplicarla. Siempre digo lo mismo, no es por hablar, sino que va siempre para mí primero. Y así como yo le debo obediencia a Dios, también en mi caso a mi señora, y a veces los hijos incluso te ponen un pare y uno dice, ah, no, sí. Entonces también tengo que de alguna u otra manera agradecer todo esto. Siempre somos privilegiados en todo esto, en obtener esta ganancia. Ahora, el aplicarla es un tema totalmente distinto, porque cuando un trabajo es bueno, cuando te tocan buenos jefes, cuando tienes un buen hogar, que son cosas que te da Dios, pero también Dios en un momento te prueba. Y ahí es donde se ven los gallitos, como pasó tantas veces en mi caso, que decía, no, sí, no, sí, y era, no, no, no. E incluso cuando recién me casé, no, sí, 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 y era, no, no, no. Y me llamaron un montón de veces a terreno. Y al igual que otras personas, lamentablemente, tuve que aprender por la consecuencia, que si hubiese escuchado bien y no oído, no hubiese tenido que vivir la consecuencia. Así que incluso si tú estás escuchando, yo sé que se están escuchando estos videos, aún por primera vez, no está todo perdido. Aún si te fuiste de tu casa, aún eh, si le dijiste algo a tu hermano que lo ofendió y no lo saludaste durante tiempo, aún tantos casos que te puedo mencionar, aún no es tarde. Aún como dice el siervo escogido de Dios, siempre hay un camino, siempre hay una verdad. Déjanos tu número, te contactamos si no tienes la posibilidad, y si tienes la posibilidad, nos llamas y te devolvemos el llamado de vuelta o un WhatsApp. Incluyendo a quienes que están acá, también extendemos nuestras manos. No te puedo decir que a través de las predicaciones y de todo de lo que hablamos con el pastor, somos hombres que no cometen falta, pero sí somos los primeros en levantarnos y decir, nos equivocamos, sí somos los primeros en levantarnos y decir, perdón. Yo les pido perdón si alguno, porque siempre mi idea de tenerlo es poder contactarme de repente o escribirle o llamarlos como lo estaba haciendo con Jorge, pero la vida a veces se desordena y uno le da excusa a eso. Así que el Señor los bendiga, los quiero mucho, aquellos que nos han saludado, los saludo, y me gustó esa frase de que lo que tenemos ahora es un regalo y es una virtud, porque a veces pensamos que todo tiene en este medio y la verdad que no todo tiene en este medio para, para de alguna u otra manera proclamar una verdad, una comisión, un mandato, una tarea que Dios nos dio, y a través de esto lo podemos hacer incluso sin tener que movernos de la casa. Así que también los insto a que participen, también los insto a que dejen preguntas, cualquiera, no se preocupen de las preguntas. Lo que puso el Jorge, como vamos a empezar la próxima semana, ya tengo ganas de empezarlo. Así que también lo insto, no se desmotiven, porque esto es algo de todos nosotros, y aunque piensen de que online o lo que estamos haciendo no está causando o no lo están viendo, les puedo decir que sí lo están haciendo, que sí hemos recibido saludos por Facebook, que sí hay suscripciones por Instagram que se han ido dado de a poco, y que esto es una manera diferente de llevar una voz
a aquellos que amamos a Cristo. Así que los quiero mucho. Que el Señor los bendiga. Siervo. El micrófono. Ya, pues. Ahí está. Ya, ahora sí. Amén. Vamos a terminar y vamos a cerrar este enlace diciendo algo especial, diciendo que el amor de Dios vino a este mundo, se encarnó en Cristo, el que nosotros conocemos acerca de la historia, pero Él vino a salvar lo que se había perdido, a recoger y a rescatar lo que estaba lejos. Y en definitiva, ahí nosotros tenemos que ser parte de eso. Hay algunos que ya somos parte del reino de Dios, pero hay muchos todavía que faltan. Tienes que dar un paso de fe, tienes que decidirte a servir a Dios. Cuando Jesús vino y comenzó a predicar, mucha gente, y lo podemos ver en el capítulo 6 de Juan, al final, por ahí por el versículo 58 aproximadamente, lo podemos ver, que el seguir a Jesús era una cosa muy difícil en ese tiempo. Imagínense ahora, hoy día es motivo de burla que alguien diga que yo soy cristiano. Por eso a veces mucha gente tiene vergüenza cuando comienza a iniciarse. No, si yo voy, no, si mi esposa es la que va, no, si yo la acompaño. Un montón de excusas en realidad. Pero en definitiva, la recompensa va a ser grande. La recompensa va a ser hermosa. La recompensa va a ser plena. Vas a restaurar tu vida, vas a restaurar tu familia, vas a restaurar todo lo que estaba desordenado. Todo lo que nunca pudiste ordenar, todo lo que nunca pudiste armar, va a ser armado. Y no por ti, por Dios a través de ti. Como testimonio vas a ser un testimonio vivo de que sí, Dios transforma la vida de las personas. Así que te dejamos esta invitación abierta y ya nos estamos despidiendo. ¿Qué le gustaría orar para terminar? Acuérdense que tenemos que orar. Jorge, ¿nos podría dar la bendición de orar? Amén, amén. Siempre yo. Ya, démosle entonces. Amén. Ya. Señor Jesús, gracias por esta tarde, gracias por este día más de vida, gracias también por tener la oportunidad, como dice el hermano Milton, de tener esta posibilidad de podernos conectar, tener internet, celular, tecnología, los recursos para hacer esto. Gracias por habernos abierto un poco más la mente, entender más tu palabra, confiar un poco más en ti. Gracias por el pastor Carlos, que hoy día nos sirvió con su palabra, con este testimonio, Señor. Y agradecerte nomás y ayúdanos a seguir este tiempo, estos días que sigan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Cariños a todos. Prenda su micrófono y salúdense. Chao, bendiciones, los quiero, cuídense. Chao, Eddie. Chao, chao. Que estén bien. Bendiciones. A tomar Chao, tecito. bendiciones a todos. Saludos. Chao, Nos chao. vemos. Levántame.